Hoy hace exactamente un mes que asumió el cuarto gobierno del Frente Amplio. Sin grandes anuncios, ni mayoría parlamentaria en diputados, la gestión de Yamandu Orsi se mueve por ahora con cautela, señala que recibió una herencia peor a la esperada y va delineando prioridades para los próximos 5 años. El martes pasado, 25 de marzo, en el primer Consejo de Ministros de esta administración, se firmó un decreto que creó la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, que será liderada por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, y que llamará a un diálogo social para discutir cambios en esa materia. De este modo, el oficialismo pone en marcha una de sus principales promesas de campaña, a partir de las críticas que el Frente Amplio realizó a la ley de reforma del sistema previsional que llevó adelante el gobierno de Luis Lacalle Pou. Pero el rol de la OPP va mucho más allá. Entonces, para profundizar sobre los planes, por ejemplo en cuanto a empresas públicas, por ejemplo en cuanto a políticas de descentralización, es que recibimos en estos minutos al economista Rodrigo Arim, que fuera rector de la Universidad de la República hasta fines del año pasado y que ahora dirige la OPP. Economista Arim, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, muchas gracias por la invitación. Empiezo con un antecedente laboral suyo que tal vez muchos oyentes no conocen o no recuerdan. Usted ya trabajó en la OPP. Trabajé 2 años entre el 2007 y el 2009. O sea, primer gobierno del Frente Amplio. Primer gobierno del Frente Amplio, al frente del área de políticas sociales, justamente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Luego volví a la universidad, a la vida académica, pero sí tuve un pasaje de 2 años, en un momento bastante fermental, fue la época del Plan de Equidad, del primer diálogo social, y tuve esa experiencia, yo diría, en mis años de juventud. Esos años de juventud. Estamos hablando de, hace, ¿qué? 18 años. 18 años. 18. Bueno, y de ese antecedente, de aquella experiencia previa, ¿qué sacó que pueda volcar ahora como director? Yo te diría, en primer lugar, entender el rol de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en aquel momento de un área más acotada, que tenía que ver con las políticas sociales, pero que era un emergente muy importante en lo que era la agenda de políticas públicas en Uruguay. La oficina como un espacio donde podríamos proponer y promover la coordinación de distintas áreas del Estado en pos de lograr ciertos objetivos de política. Y yo creo que esa es una de las esencias más importantes, una de las características más relevantes de la oficina, ¿no? Y en segundo lugar, una experiencia personal de diálogo al interior del gobierno y con otros actores, que culminó en un proceso de transformación de la matriz de protección social de Uruguay, luego además de la crisis del 2002, ¿no? Un momento particularmente complejo para el Uruguay. Estábamos saliendo de la crisis, ya estábamos creciendo desde el punto de vista económico, pero todavía había herencias importantes de esa crisis desde el punto de vista social. Uh-huh. Algo ya dijo recién sobre qué es la OPP, pero a ver, profundicemos un poco más. Viene de la Constitución de 1967, ¿no? Así es. Allí se la define, allí se la presenta y se marcan los principales cometidos estos, es una lista, ¿no? Asesoramiento en políticas públicas, planificación estratégica, coordinación interinstitucional, descentralización y desarrollo territorial, evaluación y monitoreo, gestión del presupuesto nacional y de la rendición de cuentas, investigación y análisis. ¿Qué es entonces la OPP? Es un gran pulpo. Sí, yo diría la OPP es hija de su época, de la reforma del 67, en el sentido de que la planificación era vista de distintas perspectivas ideológicas y filosóficas como un instrumento importante para el desarrollo. Usted está remarcando que no se lo veía así solo desde la izquierda. Exactamente. Era la época todavía del socialismo real, de la Unión Soviética, sí, donde la planificación era todo una herramienta. Y también de la Alianza para el Progreso, y de eso es lo que implicaba desde el punto de vista de la planificación con distintos objetivos sociales y yo diría económicos en general. Entonces, es heredera de ese ambiente, yo diría ambiente intelectual, ambiente político, es heredera también de procesos muy ricos que los uruguayos valoramos mucho. Por ejemplo, la CIDE, que comandó don Enrique Iglesias, con quien estuve almorzando hace unos días atrás, y que tuvo como protagonistas a personajes tan relevantes para la historia política del Uruguay como Wilson Ferrer Aldunate o Danilo Astori, para poner solamente, y siendo muy injusto, algunos ejemplos puntuales. De esa CIDE, en algún sentido,
se construyen varias capas de institucionalidad nueva en Uruguay. Podríamos poner ejemplos, algunos que están en la Constitución, otros que no, pero son parte del marco normativo, no solamente la OPP, el Instituto Nacional de Estadística, el Banco Central, ¿sí? Entonces, creo que desde ese lugar hay que pensar un poco, entender el surgimiento de la OPP, que es una institucionalidad un poco extraña, porque está en el marco de Presidencia de la República, integramos el gabinete, pero no somos ministros, ¿no? O sea, entonces, de esa institucionalidad que lo hace ser una entidad definida por la Constitución, no a nivel legal, y por tanto permanente en el tiempo, y que tiene todas las finalidades que tú describes, ¿no? O sea, finalidades que, yo puedo decir, sigo reivindicando, es importante en el siglo XXI, pero claramente consejos que son distintos a los que teníamos en el 67 o en el 96, porque la reforma también del 96 incorpora algunos cambios en las finalidades del OPP, en particular profundiza el vector del OPP como el espacio de articulación del gobierno nacional con los gobiernos departamentales. De eso último quiero preguntarle después un poco más tarde. Pero en definitiva, ¿qué es la OPP? Entonces, un actor fundamental en la planificación y ejecución de las políticas públicas. ¿Cómo? Yo te diría, más que en la ejecución, en la planificación y en la coordinación. Ajá. Cada vez en el siglo XXI y con las complejidades que tiene la vida contemporánea, cualquier diseño de política requiere la coordinación entre distintas instituciones del Estado. Y esa coordinación, la UPP es, yo diría, un lugar ideal para construir estas plataformas de coordinación. De hecho, la Constitución del 67 crea la figura de las comisiones sectoriales, ¿no? Que nosotros ahora estamos usando, como tú bien señalabas en la introducción, específicamente para protección y seguridad social, pero hay comisiones sectoriales de otra naturaleza. Hay una que persiste del año 67, que es la Comisión Sectorial del Arroz, que sigue operando en el ámbito de la OPP, ¿sí? Hubo en aquel momento comisión sectorial avícola de salud, desaparecieron con el largo del tiempo, pero por ejemplo, cuando Uruguay ingresa al Mercosur, entramos en el proceso del Mercosur, hay una comisión sectorial del Mercosur. Entonces, es como un espacio donde había que definir un conjunto de políticas para una agenda muy relevante en aquel momento, 1990, del Uruguay, se crean estos espacios de coordinación. Entonces, la propia Constitución dota de esta herramienta a la OPP, y por lo tanto, esta herramienta refleja una de las finalidades claras de la OPP, que es ser plataforma para coordinar y asegurarse la ejecución de políticas, para asegurarse que no haya bloqueos cruzados o problemas de coordinación que terminen, diría, opacando el desarrollo de ciertas áreas políticas en el Estado uruguayo. En ese sentido es de amplio espectro, pero simultáneamente no somos responsables de ejecución directa de políticas, ¿sí? Y eso creo que es parte de lo que tenemos que aprovechar. O sea, estamos en algún sentido menos expuestos a la vida cotidiana, que implica las tensiones cotidianas, que implica el accionar institucional, con responsabilidades directas de ejecución de política, pero tenemos la obligación de generar estos espacios de coordinación y simultáneamente la obligación de generar conocimiento para mejorar la planificación de mediano y largo plazo de distintas herramientas de política del Estado uruguayo. Tenemos ya ahí nomás una cantidad de puntos para ir tratando en los próximos minutos, pero para terminar con la ubicación de lo que es la OPP, voy a usted, o al cargo de director. Dice el artículo 230 de la Constitución, el director deberá reunir las condiciones necesarias para ser ministro y ser persona de reconocida competencia en la materia. Su cargo será de particular confianza del presidente de la República. Entonces vamos por partes. Su reconocida competencia en la materia. Y yo te diría, mi trayectoria personal, bueno, además de haber tenido un pasaje por la OPP, tiene que ver, además de ser economista también, en primer lugar con el ámbito de las políticas públicas. Finalmente estuve casi 15 años al frente de distintos espacios de la política pública en la Universidad de la República, como decano 8 años y como rector 6 años, ¿sí? Decano primero de la Facultad de Ciencias Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Tuve directa vinculación también desde la universidad y desde también la OPP con el diseño de políticas y con la planificación en estas áreas. Es de ese lugar que creo que me interesó el ofrecimiento que me hiciera oportunamente el actual presidente, en aquel momento presidente electo, Yamandu Orsi, y me desafió también a pensar, involucrarme desde otra perspectiva en el diseño
coordinación de políticas públicas. ¿Y cómo se gestó el nombramiento? Porque dice el artículo que acabo de leer que este es un cargo de particular confianza del presidente de la República. ¿Fue Orsi que lo llamó? ¿Fue Gabriel Odone que lo llamó? La primera conversación que tuvimos fue con Gabriel, muy poquitos días antes del anuncio fue, y después inmediatamente también hablé con Yamandú. Entiendo que fue en el entorno de Yamandú que emergió la posibilidad de ofrecerme esta responsabilidad. Y Yamandú también expresó su alegría de que yo aceptara muy rápidamente, ¿no? Entonces, creo que ese es el entorno, no es mucho misterio al respecto. Y lo último, desde el año 2018 usted estaba desempeñándose como rector de la Universidad de la República. ¿Le costó tomar la decisión de saltar de ese cargo a la UPP? Yo diría, me costó por muchas razones. Una afectiva, finalmente mi vida profesional, mi espacio de realización profesional ha tenido que ver con la Universidad de la República en los últimos años, ha tenido que ver con la conducción de la Universidad de la República. Hace bastante tiempo que mi vida académica, si bien doy clases todas las semanas durante todo el año lectivo, como investigador estoy, entre comillas, retirado, ¿no? O sea, mi vida ha sido fundamentalmente vinculado al espacio de conducción de la universidad, por tanto el espacio de las políticas públicas dentro de la universidad. Pero es el espacio de pertenencia por naturaleza que he tenido siempre. Yo siempre he dicho, soy una persona de izquierdas, pero mi participación y mi militancia política partidaria, desde que tengo 17 años, básicamente no ha tenido una expresión clara. He tenido mi espacio de pertenencia y de participación ha sido la universidad. Por tanto, me ha costado. ¿Usted está alineado dentro del Frente Amplio? No, de momento soy independiente. Pero de ese lugar creo que el apoyo más importante que tengo es el del presidente de la República, justamente, ¿no? Pero entonces yo le preguntaba si le costó tomar la decisión. Y me costó, y entre otras cosas porque me quedaba 1 año y medio y algo de gestión. Por lo tanto, había que calibrar varias implicancias con respecto a la universidad. Finalmente confío que la universidad, desde su gobierno colectivo, es capaz de encontrar sus rumbos y no depende de una figura individual. Implica también dejar por el camino algunas agendas que pretendaba terminar en estos años. Y de vuelta, en esto creo que hay que evitar grandilocuencias, esas agendas, si la universidad las considera pertinentes, la va a continuar, quizás con otras características, con otros sesgos, pero las va a continuar. Pero también implica una oportunidad de ser vinculado a las políticas públicas en un gobierno del Frente Amplio y en un ámbito de amplio espectro. Como tú bien señalabas, la UPP tiene esa capacidad de mirar el tablero grande e intentar intervenir en aquellos aspectos en donde pueda ser funcional para el objetivo de que un gobierno se plantea en 5 años, ¿no? Seguimos con el contador Rodrigo Arim. ¿Contador o economista? Economista. Con el economista Rodrigo Arim, ahora director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Vamos entonces a ir revisando algunos de los temas en los que ya está involucrado. Y empiezo por lo que yo mencioné en la introducción, hace pocos días en el primer Consejo de Ministros, y teniendo en cuenta que es potestad de la OPP la creación de oficinas sectoriales, se formalizó a través de un decreto la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social. A ver, ¿qué cometidos, qué competencias va a tener? Bueno, en primer lugar, la Comisión Sectorial es un instrumento de corte permanente. Esto quiero separarlo con respecto al diálogo social que va a instrumentar la Comisión Sectorial, ¿sí? Es un espacio de coordinación de políticas. Ahí vamos a participar en el Ejecutivo de la Sectorial, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que tiene responsabilidades directas en la materia, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, más el Banco de Previsión Social. Digo más porque en realidad el Banco de Previsión Social no es parte del Ejecutivo, ¿sí? Y va a tener un plenario cuya convocatoria va a ser menos periódica, en donde vamos a integrar a otros actores, en particular actores de la sociedad civil, empresarios, trabajadores, representantes jubilados, de pensionistas, y otros actores también estatales que tengan vínculo con algún aspecto de la protección social, pero no necesariamente con la mirada en conjunto de la protección social. Por ejemplo, ANEP, ¿sí? O el INAU, ¿sí? Entonces, me parece que esos son la lógica es tener un espacio institucional e institucionalizado que tiene rasgo constitucional, ¿sí? Y desde ese rango constitucional intentar generar y tratar temas vinculados a la seguridad y protección social que requiere una mirada conjunta de distintos componentes del Poder Ejecutivo y también que tenga cierto espacio de intercambio con la sociedad civil. En el decreto de creación se sostiene que es necesario un ámbito como este para monitorear y ajustar
para ir con el correr del tiempo procesando cambios. Es algo a lo que usted aludió hace unos minutos. Esta comisión sectorial no se crea solo para el diálogo social que ahora vamos a ver, se crea con un objetivo de permanencia. Con un objetivo de permanencia, y yo te diría de hacer un seguimiento de los resultados de los instrumentos de política vinculados a la protección social, para identificar vacíos, problemas en los diseños y introducir correcciones. Yo diría, esto sí, en el margen de la política. La política, lo que es bueno que suceda, que es la política cotidiana, es identificar dónde hay problemas y no dejar que esos problemas se acumulen en el tiempo, ¿sí? Yo creo que es un rol de jerarquizar el espacio de coordinación de esa dimensión también, ¿no? Le debe haber llamado la atención el nombre a algunos de nuestros oyentes, porque capaz que esperaban que la comisión se llamara Comisión Sectorial de Seguridad Social. ¿Por qué se agrega esto otro? Protección y seguridad social. Voy a hacer una confesión de parte. O sea, la creación de la sectorial con esa denominación protección y seguridad social la acordamos con Yamandu Orsi y con el Pacha Sánchez a comienzo de enero, ¿sí? En diálogos que tuvimos en aquel momento, y con, por supuesto, Juan Castillo y con Gonzalo Sibila, porque entendemos que la protección social es una mirada mucho más general que la seguridad social. La seguridad social es extremadamente importante, pero suele hacer referencia a un componente que tiene que ver con la protección de aquellos que contribuyen a la seguridad social del siglo de vida. Entonces, la contribución a la seguridad social genera el derecho al seguro de desempleo, al seguro de salud, genera el derecho, finalmente, a la jubilación, ¿sí? Ahora, la protección social es una mirada que implica acompañar a la persona, al individuo, desde la concepción hasta el fallecimiento. Acompañarlo no para evitarle riesgos, o evitar todos los riesgos posibles, pero sí asegurarse de que no enfrente espacios de vulnerabilidad que condicionen su trayectoria vital en el ciclo a lo largo de la vida. Por ejemplo, ¿con qué instrumentos? El caso más claro es infancia. O sea, si nosotros no somos capaces como sociedad de acompañar con políticas públicas robustas a la primera infancia, para poner un ejemplo que creo que es de consenso nacional, bueno, esa primera infancia que no tiene patrones de alimentación correctos, que no tiene una seguridad de ingresos razonables, los padres que la sostienen, la familia que sostiene a esos niños, va a tener dificultades luego en términos de aprendizaje, en términos de acumulación de conocimientos, en términos también de acumulación de prácticas sociales y de bienestar individual desde el punto de vista más afectivo. Y eso tiene consecuencias en la vida. Entonces, proteger al individuo no es encerrarlo en una burbuja y aislarlo del mundo y preservarlo de sus propias decisiones. No, es darle herramientas para un desarrollo vital digno. Y eso requiere de políticas, yo diría, activas del Estado, que además reconozcan las desigualdades y reconozcan las vulnerabilidades distintas que tenemos las personas en el ciclo de vida. Entonces, ver la protección social en general es eso, es verla con esa característica y ver cómo dialogan los distintos instrumentos de protección que tenemos en la vida, ¿sí? Voy a poner un ejemplo que quizás no sea parte del diálogo, porque es algo que la sociedad uruguaya tiene que discutir. Nosotros tenemos algún instrumento como asignaciones familiares que acompaña a los niños hasta los 17 años. Asignaciones familiares. Asignaciones familiares, ¿sí? Ahora, cuando cumplen 18, dejan de ser beneficiarios de asignaciones familiares, y si la persona decide estudiar a nivel terciario, no importa en qué institución, tiene que postularse nuevamente a una beca que a veces lleva 6-7 meses, el análisis y la postulación de esa beca, además de lo que implica el proceso de estigmatización de estar constantemente solicitando apoyo del Estado. Bueno, quizás tengamos que tener algo mucho más fluido al respecto, ¿sí? Más en un país que tiene dificultades para combinar ciclos ejecutivos y tiene dificultades en los tránsitos entre ciclos ejecutivos. Entonces, fíjese cómo también se articula con otras agendas, con la agenda, por ejemplo, educativa esto, ¿sí? Podría poner otros ejemplos, pero esto lo señalo porque parte de lo que queremos hacer es tener una visión general de lo que es la protección y el estado de bienestar en términos más generales, ¿sí?, a lo largo del ciclo de vida. En esa materia se va a trabajar de manera permanente, esa es la idea. Exactamente. De manera permanente. Sí. Pero al mismo tiempo ahora se llama a este diálogo social. Así es. ¿Cómo es que juega este otro instrumento, el instrumento del diálogo social? Comienza un diagnóstico que Uruguay hace ya un tiempo que no reflexiona en clave de tener un sistema de protección integrado a lo largo del ciclo de vida, ¿sí? Que la última reforma de seguridad social hizo referencia y cambió aspectos vinculados al sistema provisional. La ley que se votó en el gobierno de la calle Pou se limitó a jubilaciones y pensiones. A eso se refiere. Exactamente. Entonces nosotros entendemos que hay componentes a la ley que pueden ameritar ser cambiados, pero el foco es ver la coherencia
de todos los instrumentos a lo largo del ciclo de vida. ¿Sí? Entonces, en el diálogo, ¿qué es lo que vamos a intentar ubicar en el diálogo? Todavía no está definido, lo vamos a proponer en una hoja de ruta del Poder Ejecutivo, es un perímetro, no es la protección social en general, como bien tú planteabas, es cuáles son los instrumentos de carácter universal, o sea, que no tienden a grupos específicos, ¿sí? Que nos acompañan y acompañan a las familias a lo largo de nuestras vidas. Entonces, desde ese lugar es identificar dónde puede haber aspectos de transformación relevantes, con algunos que mejoren el bienestar dinámicamente, ¿sí? De las personas, pero que simultáneamente cumplan algunos requisitos. Pertinencia, o sea, que sean instrumentos robustos desde el punto de vista de la protección, y también sustentabilidad financiera intertemporal. Tenemos que dejar herencias benditas a las próximas generaciones, porque la protección y la seguridad social son construcciones de mediano y largo plazo. Por lo tanto, tenemos que analizar cuál es el grado de protección y qué nos incentiva a las personas en este momento, y simultáneamente cómo puede transformarse a lo largo del tiempo y cómo aseguramos su sustentabilidad en el tiempo. Entonces, son esos componentes que hay que hacerlos dialogar. No es sencillo. No, lo de la sustentabilidad menos sencillo todavía, ¿no? Exacto. Ya lo sabemos, si tomamos en cuenta nada más que la parte de jubilaciones y pensiones, ya sabemos el problema del déficit, que incluso tenía una trayectoria prevista creciente y preocupante para los próximos años. Eso se intentó acotar con la ley que se votó en el gobierno de la calle Pou, pero igual estamos hablando de un sistema deficitario, ¿no? Estamos hablando de un sistema deficitario. Yo me gustaría señalar que tenga un déficit del sistema no es un pecado en sí. El tema es la evolución dinámica de ese déficit. O sea, es razonable que una sociedad gaste más en los adultos mayores cuando se va envejeciendo. ¿Sí? El tema es que ese gasto, por ejemplo, no termine condicionando el funcionamiento en general de las políticas públicas en el país en los próximos 20, 30 años. Entonces, hay que tener algunos cuidados al respecto y también innovar en las herramientas de sustentabilidad financiera que uno puede construir, preservando la equidad y preservando esta lógica de una mirada clara al respecto de largo plazo que brinde pertinencia de punto de vista instrumental y sustentabilidad de punto de vista financiero. Ahora, yendo a lo más candente, a lo que más se ha discutido en los últimos meses. En el gobierno pasado, además de aprobarse esa ley de reforma del sistema de jubilaciones y pensiones, esa ley que impulsó la administración de la calle Pou, hubo una reacción, hubo una movilización. El 27 de octubre, junto con las elecciones nacionales, tuvo lugar un plebiscito impulsado por el PIT-CNT y otras organizaciones sociales, apoyado por algunos sectores del Frente Amplio, como el Partido Comunista, el Partido Socialista, Casa Grande. Esa instancia de consulta popular se realizó, pero no acompañó la reforma constitucional que se promovía. El plebiscito, digamos, en ese sentido marcó un no o una no aprobación a la papeleta. Ahora, la papeleta tuvo un apoyo significativo, ¿no? 947.381 votos. Y esa papeleta, por ejemplo, incluía: ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al salario mínimo nacional, se prohíbe los sistemas de ahorro individual, las AFAP, la jubilación queda habilitada a partir de los 60 años de edad. Esos eran 3 puntos medulares de aquella papeleta. Entonces la pregunta concreta es, ¿algunos de esos ítems van a ser considerados en este diálogo social? Yo te diría, me parece que hay 2 dimensiones de la respuesta. La primera es, en la medida que es un diálogo social, puede haber actores que hagan planteos que van en esa dirección. La segunda es, desde el Poder Ejecutivo, lo que se va a intentar plasmar, y la posición del Poder Ejecutivo va a tener que ver con lo que está plasmado en el programa de gobierno. ¿Sí? El programa de gobierno de la fuerza política que se impuso en noviembre finalmente, y no transcurre a partir de algunos, o por lo menos con los ribetes que establece la reforma constitucional que fue planteada oportunamente. Entonces, yo te diría, el escenario no es avanzar hacia una reforma que tome en cuenta esos puntos tal como fueron presentados por aquellos que propusieron la reforma constitucional. El escenario es sí avanzar en una reforma que tenga en cuenta algunos aspectos medulares que hacen el funcionamiento del sistema previsional. Sí, de todos modos, el propio presidente Yamandu Orsi dijo en su momento, después de la elección y después de ese plebiscito, que ese apoyo que había tenido el sí, ese apoyo del orden del 40%, era un factor a tener en cuenta, ¿no? Y muestra cierto nivel de, yo diría, de descontento con el proceso de reforma. Y yo te haría otra capa, o sea, muchos no acompañamos esa reforma y entendemos que la reforma que fue prevista del sistema de jubilaciones y pensiones requiere
algunos cambios al respecto. O sea, usted en particular no votó el Yo sí a esta no voté, papeleta, no pero voté. tiene discrepancias con la ley que se votó en el Creo gobierno que es de la calle. importante incorporar algunos cambios en la reforma que finalmente fue votada en el Parlamento Nacional. Entonces me parece que también hay un escenario de un conjunto de actores que entienden que es importante avanzar en algunas modificaciones de ese plano, ¿sí? En el diálogo encapsularemos el problema en lo que son definiciones importantes del sistema y lo haremos, vuelvo a decir, con el criterio de la sustentabilidad intertemporal, financiera, social y económica, más en general, ¿eh? Y eso implica incorporar en agenda, por ejemplo, uno puede pensar, volver a reconstituir algunos derechos vinculados a la posibilidad de que las personas se jubilen antes, posiblemente, pero generando incentivos claros para que sigamos trabajando. O sea, se habilitaría la edad de retiro de 60 años, yo no adelanto, pero con incentivos para que la persona siga trabajando. A ver, yo no adelanto resultados finales del diálogo, porque si no, no sería un diálogo, pero simultáneamente yo entiendo que este es un tema que va a estar sobre la mesa, y la forma que debemos trabajarlo es con mesura y seriedad. Tiene que ver con aceptar que puede haber posibilidad de jubilarse antes de los 65, pero generar los incentivos también para que las personas sigamos trabajando. Y porque esto tiene que ver también con un tema de equidad. O sea, no es lo mismo la jubilación a los 65 años a partir de cierto tipo de trayectorias laborales que a partir de otras trayectorias laborales que pueden ser más exigentes, por ejemplo, físicamente. Entonces, no es crear un grupo específico de jubilación para cada individuo en función de su trayectoria laboral, pero sí es crear condiciones para que se flexibilice el acceso a ciertos derechos, ¿sí? Vuelvo a decir, bajo el paraguas de la sustentabilidad y bajo el paraguas de un sistema que sea coherente y universal. ¿Y lo de que ninguna jubilación ni pensión será menor al salario mínimo nacional? Eso no está estrictamente en el programa de gobierno. Lo que sí es importante entender es que un componente de lo que va a estar en el diálogo tiene que ver con los pisos jubilatorios, ¿sí? Lo que uno puede llamar los subsidios que se dan a las jubilaciones más bajas. Ahí de vuelta, el tema es cómo se instrumenta. Yo creo, y esto también es un opinión personal, uno debería tener en cuenta la jubilación, pero también el conjunto de ingresos que tiene la persona, por ejemplo. Así que hoy es una dimensión que no entra en este aspecto. Entonces, cuando estamos hablando de un subsidio, o sea, una política pública que es financiada con recursos provenientes del erario público, ¿sí? Es importante transparentarlos, cosa extremadamente relevante en general, pero a la misma vez tener una capacidad de asignarlos a aquellos que efectivamente lo necesitan. Entonces, lo que usted dice es que una persona puede tener una pensión que sea menor al salario mínimo nacional, pero al mismo tiempo contar con otros ingresos. Eso sucede. Claro, eso pasa. Sucede. ¿Cuál es el grado de generalidad y generalización? No lo sabemos. Bueno, es parte de lo que tenemos que estudiar y en todo caso es parte de lo que podemos analizar e incorporar alguna reforma en esa dirección. Estoy de vuelta conjeturando, pero me parece que son áreas donde debemos pensar en términos de suficiencia del piso jubilatorio, en términos de flexibilización para acceder al derecho jubilatorio, ¿sí? Y en términos también de los arreglos institucionales que pueden guiar cada uno de los pilares del sistema. ¿Y el sistema de AFAP, de sistemas de ahorro individual? Claramente no está planteado desde el punto de vista del plan de gobierno la eliminación de las AFAP. Eso no está en la agenda. Lo que sí está en la agenda, como corresponde además y como suele suceder en todas las áreas de la economía, es que cuando tenemos espacios de acción económica relativamente concentrados, mirar los arreglos institucionales y las normas que los guían es relevante. ¿Por qué? Porque cuando hay concentración en estos mercados, lo que tiene que pasar también es que puede haber un proceso en donde no todo el bienestar que se puede generar para la sociedad en su conjunto es apropiado por la sociedad en su conjunto. Eso sucede en todos los mercados concentrados desde el siglo XIX, en que Estados Unidos comienza a incorporar mecanismos de regulación de estos planos. Entonces, hay que decirlo de vuelta con claridad, o sea, el arreglo institucional que guía el pilar de ahorro individual va a ser analizado, no bajo la óptica de que sean eliminadas las AFAP, que no está sobre la mesa, sí sobre la óptica de asegurar el mayor bienestar posible a partir de su operatividad. Y ahí se queda, no agrega nada más. Y déjeme un año para poder agregar alguna cosa más al respecto. Para terminar, justamente y hablando de plazos, lo que está previsto es que tenga un año de trabajo, ¿está bien? Un año de trabajo está previsto hasta el 30 de abril del 2026. Fíjese, el 30 de abril de 2026 como plazo máximo para la presentación ante el Poder Ejecutivo de los resultados y propuestas que surjan del diálogo social. Con la posibilidad de un 45 días de prórroga, ¿sí? O sea, es un plazo acotado en dos planos. Acotado porque se llega el 30 de abril y si hubiera una prórroga también está acotado. Por decir, la dinámica va a ser, nosotros nos imaginamos un diálogo donde se expliciten grandes acuerdos y también diferencias. En un documento que sea de público conocimiento y por lo tanto
construya la base para dialogar, debatir, discrepar y acordar, y simultáneamente a partir de eso el Poder Ejecutivo tendrá la iniciativa de enviar un proyecto al Parlamento Nacional. O sea, como máximo en mediados de junio del 2026 estaría terminado el trabajo. Y yo esa es la expectativa que tenemos, efectivamente. O sea, 30 de abril más 45 días eventuales, ¿no? Exactamente. ¿Los partidos políticos van a tener participación en esa comisión? Exactamente. En la sectorial no, porque el ámbito normal de operación de los partidos políticos es el Parlamento Nacional. ¿Sí? Y como dijimos, la sectorial es un instrumento permanente. En el diálogo, sin duda, y van a estar invitados, y yo diría incentivados a que hagan aportes y participen de forma activa todos los partidos con representación parlamentaria en Uruguay. Enseguida retomamos la entrevista con el economista Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para detenernos en otros de los frentes, en otros de los capítulos de la gestión que está iniciando. Estamos con Rodrigo Arim, economista, profesor titular grado 5 en el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República, que fue decano de esa facultad entre 2010 y 2018 y que desde 2018 hasta fines de 2024 se desempeñó como rector de la Universidad de la República. Ahora, desde el 1 de marzo, es director del OPP, Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Economista Arim, ayer al final de la reunión que el presidente Orsi mantuvo con todos los parlamentarios del Frente Amplio, los dos coordinadores del Senado y Diputados advirtieron que la situación fiscal que se hereda del gobierno anterior es peor de lo que pensaban. No es la primera vez que desde la administración entrante se hace este tipo de declaraciones. Desde la OPP, ¿cómo se mira este número, este panorama? Yo te diría, es un hecho objetivo que el cierre fiscal del 2024 no coincide con las obligaciones que tendrían que haberse enfrentado desde el punto de vista del gasto en el 2024. Dicho un buen romance, hubo traslado de gastos en 2024 que tendremos que afrontar en 2025, hubo adelantos de impuestos y hubo obligaciones que no se concretaron su pago durante el 2024. Ahora están los números a febrero, ¿no? El déficit fiscal quedó en 4,3% del PBI, pero se señala desde el Poder Ejecutivo ascendería a 4,9% con la deuda flotante conocida hasta ahora, y por lo tanto serían hasta números más altos que los del final del gobierno Vázquez. El escenario que tenemos es un escenario que no hay cambios sustantivos, yo diría ni cualitativos ni cuantitativos, con la situación fiscal del 2019, con el agravante que tenemos un 2025, entre comillas, cargado por gastos que corresponden a 2024, y con algunos impuestos 2025 que fueron adelantados para reducir el déficit 2024. Eso es objetivo, es un dato que a esta altura es bastante consistente en el accionar en distintas áreas del Estado. Esto hay que mirar con mesura y a la misma vez sin generar ruidos innecesarios, ¿sí? O sea, me refiero, es un problema manejable, y es un problema, en todo caso, que no es razonable que suceda en el ámbito de las transiciones, ¿sí? No es razonable porque efectivamente implica postergar un conjunto de gastos para hacer figurar el déficit de un año determinado por debajo de cierto umbral que no refleja la realidad desde ese punto de vista. Todavía estamos cerrando los últimos números al respecto, pero el orden de magnitud que estamos hablando es el que tú mencionas, ¿sí? No es una trivialidad, lo estamos afrontando, lo estamos analizando, y hay algunos organismos que tienen mayores dificultades que otros al respecto. Por ejemplo, bueno, el público de notoriedad que hace tiene una situación con estas características. Hay otros organismos que por la magnitud del gasto puede ser menos relevante, pero que han tenido dificultades. Un ejemplo trivial, pero a 48 horas de haber asumido tuvimos que resolver una transferencia al PDCIVA, al Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, porque esa transferencia no se había realizado previamente y estaba en cuestión de pago de sueldos. Estamos hablando de 30 millones de pesos, un monto menor en finanzas generales, pero habla de un patrón de conducta que termina convergiendo a esta realidad que tú señalas, ¿no? ¿Qué ocurre, mientras tanto, con las empresas públicas que la OPP justamente coordina? Las empresas públicas, la OPP tiene un rol específico vinculado al control y coordinación de los planes de ejecución financiera y de inversiones de las empresas públicas,
Estamos trabajando junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Ministerio de Industria y Energía, en generar un marco de trabajo conjunto para estos años. Tenemos algunas preocupaciones, algunas son bastante obvias y públicas. OCE, la mejor noticia que hemos tenido de ese respecto es que asumió Pablo Ferreri recientemente, entonces tenemos la tranquilidad que comenzamos en un proceso que debería llevar a la normalización del funcionamiento de OCE en una cantidad de aspectos, pero donde hay desvíos relevantes en la programación financiera. Relevante hasta el punto que la OPP, en su administración anterior, le hizo un llamado de atención explícita a la OCE, pero no se tomaron medidas a partir de eso, ni por el Poder Ejecutivo, ni por la propia OCE. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un espacio en donde, yo diría, hubo una inercia no deseable en el funcionamiento de OCE, a lo cual hay que sumarle las obligaciones que vienen de la mano de proyecto con proyecto Neptuno, ¿no? Estamos hablando de una manera un poco simplista, OCE tuvo un incremento del gasto razonable en el contexto de la sequía para afrontar la situación de la sequía, no volvió hacia atrás una vez que se normalizaron las situaciones de suministro de agua en Uruguay. ¿Sí? Y eso no fue corregido. Eso genera problemas financieros, problemas de funcionamiento, problemas de expectativas. Así que, ANCAP yo diría una situación bastante distinta, pero también por el mecanismo de ajuste de tarifas, que no incorpora aspectos vinculados al funcionamiento de la propia empresa. Durante el año 2024, la refinería estuvo parada más del tiempo que previamente se había previsto, por mantenimiento. Y eso trae como consecuencia, desde el punto de vista financiero, una acumulación de deudas que tampoco son triviales. Puedo decir, la decisión de ANCAP es distinta a la de OCE, pero creo que es una señal de preocupación al respecto. Las otras empresas tienen un funcionamiento más esperable, más normal, con algunos patrones que son conocidos, pero de todas maneras uno de los objetivos que tenemos es que el accionar de las empresas que atiendan la realidad específica de cada una de las empresas y por ejemplo, las inversiones que son necesarias para la operatividad de la empresa y para mejorar su calidad, pero simultáneamente sean consistentes con las propuestas y los objetivos que se establezca el Poder Ejecutivo y el Gobierno Nacional en distintos planos, ¿no? Por supuesto, el plano financiero, por el plano también de las inversiones, de la priorización de ciertas áreas, hasta el punto de vista territorial, en algunos casos, que puede ser priorizar algunos procesos en lugar de otros, ¿no? En esta materia, el Frente Amplio tiene su propia experiencia, ¿no? Aprende de errores que cometió, ¿no? Fue muy polémico en el gobierno de José Mujica la forma como se decidían las inversiones en algunas de las empresas públicas, ¿no? Al punto de que eso fue cuestionado por el propio equipo económico. Todos recordamos una evaluación negativa que hizo en ese sentido el contador Danilo Astori, ¿no? Yo creo que se aprende de las experiencias previas. Creo que en general el Frente Amplio ha aprendido de los 15 años de gobiernos previos, las cosas muy buenas que se hicieron y también los problemas que hubo en los procesos de toma de decisiones. En este caso no implica bajo ningún concepto violentar la autonomía que tienen los entes autónomos, pero sí ubicar las decisiones que toman los entes autónomos en un contexto de racionalidad dado por un marco de política que define el Poder Ejecutivo. ¿Sí? De distintas miradas, ¿no? Y perspectivas, porque tiene que estar sin duda la ministra de Industria y Energía, el Ministerio de Economía y Finanzas, la OPP en su rol específico, y esto finalmente lo resolveremos en el ámbito lo resuelve el Presidente de la República. Pero la orientación que tenemos es generar consistencia y coherencia en el accionar de los distintos espacios del Estado uruguayo. Usted mencionó recién coherencia con otro factor, decía, el de la actividad de las intendencias departamentales. A ver, ¿cómo es eso? Yo diría, uno de las finalidades que tiene la OPP es ser justamente el espacio de coordinación de las políticas nacionales a través del Poder Ejecutivo, pero también de los servicios descentralizados y los entes autónomos con los gobiernos departamentales y ahora con los gobiernos municipales, tercer nivel de gobierno, ¿sí? Eso está establecido explícitamente en la Constitución del 67, pero además en la reforma del 96 se crea con rango constitucional la sectorial de descentralización. Es la única comisión sectorial que mencionábamos hoy, que establece la Constitución del 67 como una prerrogativa de la OPP crearlas, que se crea por Constitución. ¿Sí? Esa comisión sectorial tiene específicamente la finalidad de avanzar en este espacio de coordinación. Uruguay no se puede dar el lujo de estar tomando decisiones inconexas entre gobiernos departamentales y gobiernos nacionales. ¿A qué ejemplo se está aludiendo? A ver, uno puede pensar en distintos escenarios, pero imaginemos un escenario en donde los entes de enseñanza toman la decisión de crear en un espacio, en un departamento determinado, un campus, como si estoy en Rivera.
Digo, porque es un ejemplo virtuoso el de Rivera, donde intervino también la Intendencia. Y la Intendencia toma decisiones que no sean consistentes con este aspecto, que implica una intervención urbana, que implica la posibilidad de un desarrollo local diferenciado, la vida en campus tiene ciertas características. Bueno, que lo mejor que podemos hacer es generar espacios de coordinación donde en algún sentido la estructura de incentivos sea tal que las intendencias y los gobiernos municipales terminen priorizando aspectos que pueden guiar algunas áreas de política. ¿Sí? Eso no quiere decir invadir la autonomía departamental. Los gobiernos departamentales finalmente van a poder acceder al financiamiento establecido por la Constitución para lo que ellos consideren pertinente. Pero tenemos que generar la estructura de incentivos para que Uruguay no genere inconsistencia en esta materia. A veces las inconsistencias son más burdas, ¿no? Del tenor de picar 2 veces en la misma calle, un ente autónomo y una intendencia, ¿no? Pero eso lo conocemos todos los uruguayos. Lo conocemos todos, de Montevideo también. Claro, nosotros estamos pensando... Es una realidad de todo el país. Estamos pensando en un nivel de abstracción un poquito más alto, que es potenciar las políticas públicas en general, haciendo que converjan en distintos espacios del país herramientas provenientes de los ministerios, de ministerios del Poder Ejecutivo, de los servicios descentralizados, de los entes autónomos, de los gobiernos departamentales y, por qué no, de los gobiernos municipales. ¿Está pensando en algún caso en particular? ¿Ya hay en carpeta algún proyecto? No tenemos todavía en carpeta algunos aspectos y estamos recién empezando el diálogo que tiene que transcurrir en los próximos meses. En primer lugar con el Congreso de Intendentes, pero también con los ministros y las ministras. Hemos tenido contacto con el sistema de cuidados, por ejemplo, que puede ser un área donde puede haber algunos incentivos en desarrollar proyectos conjuntos en el territorio. Ayer estuvimos hablando con la Dirección Nacional de Cultura, pero yo diría, en esto no hay a priori una aguja de ruta de qué vamos a priorizar. Lo importante es generar los incentivos para que eso suceda. Y puede no ser por ejecutivo, puede ser un ente autónomo o un servicio descentralizado. Pero tenemos que generar el espacio para potenciar algo que ahora funciona con un piloto automático que no necesariamente da los mejores resultados. Enseguida, en el final de la entrevista, economista Arim, quiero preguntarle de otro rol que cumple el OPP, la gestión de las transferencias de recursos nacionales con destino a gobiernos departamentales. Algo mencionó recién al pasar, a raíz de esa coordinación que se va a buscar, pero este es un frente que cada tanto genera polémicas, ¿no? ¿Cuánto le toca a las intendencias? Y sobre todo, ¿cómo se distribuye esa partida de los impuestos nacionales entre las intendencias? En teoría la OPP puede cambiar eso, o mejor dicho, cada gobierno puede cambiar eso en la ley de presupuesto. Vamos a ver cómo lo están manejando en este momento. Ingresamos en la tercera y última parte de la entrevista con el economista Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Economista Arim, yo decía que otro rol relevante de la OPP es la gestión de las transferencias de recursos provenientes de impuestos nacionales con destino a los gobiernos departamentales. Vamos a recordar brevemente cómo es esto. Lo que se hace es distribuir entre los gobiernos departamentales una parte de los impuestos que se generan en los departamentos. A ver cómo es eso. Así es. O sea, lo que está establecido, la Constitución de la República establece específicamente que hay una transferencia, un conjunto de recursos que provienen de la recaudación tributaria que deben de destinarse a el desarrollo a nivel de los distintos departamentos, ¿sí? A los gobiernos departamentales. Esos recursos, es una alícuota 3,33%. El tema es cómo se definen, qué son impuestos recaudados al interior. Es un tema que tiene sus complejidades técnicas. Finalmente tiene dos destinos. Uno es los ministerios, ¿sí? Y las políticas de los ministerios que tienen expresión en distintos departamentos. Eso es importante. Sí. O sea, ese dinero no va todo para las intendencias. No, hay un componente, una alícuota que se destina a financiar intervenciones, en particular, en general, inversiones que hacen los ministerios o los entes autónomos, servicios centralizados en el territorio, en base a criterios de desarrollo también de distintas características. Y otro componente es el que va al gobierno departamentales. Ya hace un tiempo prolongado se llegó a un acuerdo de distribución, de esta primera distribución, ¿sí? Entre gobiernos departamentales y otras entidades del Estado, que fue ajustándose, eso sí fue ajustándose en el tiempo, y un criterio de distribución de lo que finalmente va a los gobiernos departamentales, ¿sí? ¿Cómo se distribuye entre los departamentos? Entre los departamentos. Y ahí entra finalmente, en juego una serie de factores, sí, ¿no? Población, PBI, etcétera. Exactamente. Y finalmente también un componente dentro de lo que va a los departamentos que debe presentarse
para su aprobación, primero por su estudio técnico por parte de la OPP y finalmente por su aprobación por la Comisión Sectorial de Descentralización. ¿Sí? A partir de eso se asignan los recursos. Hay otro conjunto de recursos que también son gestionados desde OPP, que tienen que ver con préstamos internacionales, cuyos destinatarios son los gobiernos departamentales o municipales. Entonces, en realidad hay como distintos componentes de política que van al encuentro de esta necesidad. Lo que hay es sí, cada quinquenio hay una negociación y un acuerdo, o no, pero finalmente se expresa en el presupuesto quinquenal, de cuál va a ser la alícuota parte que le corresponde a los gobiernos departamentales y cómo se van a distribuir entre los gobiernos departamentales. Ahora ustedes van a encarar esa tarea. Justamente, una de las primeras, de los insumos que tenemos que lograr construir de acá al presupuesto quinquenal tiene que ver con la definición de estos criterios. Y eso es un tira y afloje con los intendentes. Como suele suceder, efectivamente hay un espacio de diálogo y de negociación. Con una dificultad adicional, ustedes tienen que negociar con intendentes que están de salida. Están de salida y bueno... Y muchas veces son los intendentes suplentes de los titulares, porque los titulares están haciendo campaña en busca de la reelección. Y yo te diría, es probable que esto converja quizás después de mayo. ¿Sí? Capaz que esta negociación se concreta después de mayo. Y bueno, yo diría, finaliza seguro capaz que después de mayo, pero tenemos que tener que encaminarla, ¿no? Tenemos que encaminarla ahora. Porque hay que presentar el presupuesto ¿cuándo? Y el presupuesto hay que presentarlo el 1 de julio. Por eso, no hay mucho margen entre que asumen los nuevos intendentes y que se definen estos recursos, esta distribución de los recursos. No lo hay. Entonces, esa primera instancia es una instancia que lo que se tiende a hacer es intentar generar un acuerdo que preserve lo que reciben los gobiernos departamentales. Es un criterio que vamos a intentar mantener, sin duda. ¿Cómo lo hagamos? Va a depender un poco también de las condiciones más generales del país en términos financieros, pero la idea es preservar ese poder de compra, entre comillas, de lo que va a los gobiernos departamentales, con un cambio en algunos mecanismos de gestión que mencionaba antes. O sea, es generar incentivos para que la forma que se apliquen esos recursos sean potenciados y apalancados por otras intervenciones del Estado uruguayo, ¿sí? Del gobierno central en particular. Entonces, con ese escenario se abre una negociación. El tema más complejo es la distribución al interior de los gobiernos departamentales, porque eso efectivamente, si uno cambia la paramétrica, hay algunos gobiernos departamentales que, por ejemplo, aumentó la población y otros que hubo una reducción de la población. El último censo es un insumo que va a tener en cuenta. Lo tendremos que tener en cuenta e incorporarlo. Esa sería un diálogo más difícil, porque presupone necesariamente alterar la forma que se distribuyen los recursos. ¿Puede llegar a pasar que una intendencia pase a recibir menos recursos? Y bueno, podría pasar. Yo creo que no es una situación ideal, porque los recursos que tienen, ninguna tiene una holgura tal como para pensar que le sobren recursos. Por eso es un diálogo difícil, más en un contexto de restricción fiscal, digamos, ¿no? Entonces, pero me parece que es parte de lo que tenemos que avanzar en las próximas semanas y intentar acordar si hay cambio de paramétrica, con qué criterios se cambian, o si no hay cambio de paramétrica y cómo se mantienen en todo caso las partidas que reciben las intendencias, con algunos cambios de funcionamiento que para nosotros sí es relevante, lo estamos trabajando con el subdirector Jorge Polgar, que tiene que ver con mejorar el seguimiento, la evaluación y los incentivos para, respetando la autonomía departamental, generar mayor impacto en términos de bienestar en los departamentos de las políticas públicas. El año pasado, cuando la Intendencia de Montevideo empezó a experimentar problemas financieros, sus autoridades alegaron que el gobierno de la capital, había sufrido un ahogo de parte del Poder Ejecutivo encabezado por Luis Lacalle Pou. O sea, que a la Intendencia de Montevideo no llegó el dinero que tendría que haber llegado de este esquema que estábamos comentando hace unos minutos. ¿Ustedes examinaron ese reclamo? A ver, hay como dos realidades distintas. Una, que la Intendencia Municipal de Montevideo recibe, si uno lo ve en términos de pesos relativos, ¿sí?, una porción relativamente menor de los fondos destinados a los gobiernos departamentales. Históricamente eso recibe. Lo segundo es que hay un hecho que es objetivo, es que en particular había algunos instrumentos de política que atendían la realidad de la zona metropolitana, el Fondo Metropolitano, que se discontinuaron en otro periodo. Y eso tiene una afectación directa en las finanzas, no solamente de Montevideo, Canelones y San José. ¿Sí? ¿Se discontinuaron? Se discontinuaron en el último quinquenio, o sea, eso desapareció ese Fondo Metropolitano. ¿Sí? Eso afecta directamente. Eso fue una decisión del gobierno. Eso fue una decisión explícita del gobierno anterior. Nuestra perspectiva es que hay que buscar y analizar la pertinencia a construir algún recurso con esas características destinado a políticas metropolitanas. No necesariamente para cada uno de los gobiernos departamentales, pero los va a beneficiar, pero con una lógica metropolitana. Ajá. ¿Ah? O sea que habría un mecanismo, pero con destino metropolitano. Eso lo estamos estudiando. No para cada una de esas intendencias. Estamos estudiando esa posibilidad. A ver, entre otras cosas, es colaborar de una perspectiva subsidiaria, porque acá
quien tiene el protagonismo claro y el liderazgo es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿no? En particular la ministra Lucía Echeverri. Pero si vamos a avanzar en la lógica de tener un cambio importante en el modelo de transporte metropolitano, bueno, quizás este fondo metropolitano podría colaborar en algún aspecto, ¿sí? Pero cabe la posibilidad de que a la Intendencia de Montevideo se le vierta fondos que la Intendencia entiende debió haber recibido en el gobierno anterior. Nosotros estamos abriendo el diálogo con todos los gobiernos departamentales. Eso implica darle racionalidad y transparencia a los criterios que definen los canales de recursos al respecto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener un diagnóstico claro de qué recibe cada gobierno departamental, cuál es la razón por la cual recibe esas partidas y cuáles son las circunstancias por las cuales algunos gobiernos departamentales pueden haber tenido una reducción de esas partidas. En el caso de Montevideo, más que los mecanismos directos que tienen que ver con el Fondo de Desarrollo Interior, que es el fondo grande que define la Constitución de la República, la afectación tuvo que ver con esta discontinuidad de algunas políticas. Ajá. Entonces, no se le debe nada. Formalmente hablando, no se le debe nada. Desde el gobierno central a la Intendencia. Formalmente, hasta nosotros sabemos y no hemos tenido reclamos directos por parte del gobierno en este mes de Montevideo ni de Canelones de que haya deudas pendientes al respecto, ¿no? Economista Arín, para terminar, una pregunta quedaría para otra entrevista quizás. En el gobierno de Tabaré Vázquez II, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto elaboró un documento muy interesante de prospectiva en cuanto al desarrollo nacional con un horizonte 2050. ¿Qué va a pasar con aquel trabajo? ¿Ustedes lo van a retomar? ¿Qué plan tienen? A ver, ese trabajo que fue liderado en aquel momento por el economista Fernando Isabela, tuvo algunos resultados de políticas que también se discontinuaron. Por ejemplo, dio lugar a Transforma Uruguay, que fue una política que se definió al final del periodo del último gobierno del Frente Amplio, con la idea de generar incentivos a la innovación y al cambio tecnológico que genera Uruguay, para decirlo de una manera un poco acotada. Para nosotros ese documento es un documento que guía algunas políticas que vamos a definir. Estamos trabajando en particular en remodelar el sistema de innovación, ciencia y tecnología, junto con Bruno Gili, que es asesor directo de la presidencia, pero también con la participación directa de OPP. Esa es un área directa de acción de política, y yo diría, hay otros espacios que define el documento Uruguay 2050, donde estamos trabajando en los espacios que define el propio documento, no en hacer un nuevo diagnóstico, que está hecho, habrá que tener los ajustes del caso, sino más que nada intentar utilizar eso, que es un estudio, yo diría, robusto y solvente, para apoyar algunas áreas de política. Algunas áreas políticas claves para Uruguay, en particular para retomar el crecimiento económico, que ha sido, como sabemos, raquítico en los últimos años. Sí, además, cuando está el objetivo de levantar ese crecimiento anual de la economía, ¿no? Sí, con nivel de equidad que también tenemos que recuperar. Entonces, lo que se va a hacer con aquel documento, en definitiva, es... En primer lugar, reconocer el carácter oficial del documento, cosa que públicamente está en la página web de la OPP. Lo había dejado de estar en este momento. Había dejado de estar, sí, no estaba en la página de la OPP. Parece una trivialidad y una señal menor, pero lo importante es que ese documento nos está sirviendo para poder articular algunas políticas o de corte sectorial o transversal que tienen que ver justamente con planificar el desarrollo del Uruguay. Volveremos sobre este tema. Yo le agradezco hoy al economista Rodrigo Arín, director de la OPP, que nos haya visitado en perspectiva. Muchas gracias a ustedes.